de tránsito este señor el día de hoy. Bueno, le comento rápidamente, mire, usted sabe que cuando la federación, bueno, cuando hay recursos para el gobierno, estos recursos se bajan o se disponen para los estados, ¿no? La federación le da dinero a los estados para que hagan obras, para que lo apliquen en programas asistenciales, en seguridad, en turismo, muchos rubros de la educación, la salud, etcétera. Pero es como cuando usted administra los recursos y le dices, a ver, Paquito, a ti te doy 20 pesos para las tortillas, a ver, Pedrito, a ti te doy tanto para esto, para el otro, pero me tienes que comprobar que lo invertiste en lo que se te dio o para lo que se te dio. El problema está, y esto lo digo de verdad con mucho respeto, en que muchos estados de la República, los gobernadores y hoy gobernadoras también, han hecho mal uso de ese recurso. Y para tal efecto, existe un órgano que se llama Auditoría Superior de la Federación, es decir, a ver Puebla, a ti te di estos recursos, necesito que me los compruebes. A ver Sonora, a ver Mérida, bueno, Yucatán en general, ¿no? Y así, y los estados a su vez, cuando les llega el recurso, lo bajan a las dependencias o a los municipios, que también es otro rubro. Pero ahorita nos vamos a quedar con los estados, porque ¿qué cree? Hay entidades que no han presentado la cuenta pública 2021 y ya los gobiernos locales deben aclarar algo así como 52.211 millones de pesos por anomalías en el empleo de los recursos que recibieron por parte del gobierno federal. Es decir, que estos, ahorita le voy a decir qué gobiernos no han cumplido, se han gastado la lana y no han dicho en qué, no han comprobado. Si dijeron que iba a ser para una carretera, no han dicho en qué carretera, o no han presentado pues estas comprobaciones que deben, que en este caso, depurar a estas personas, ¿no? ¿Por qué es importante tener una auditoría? Porque lo hemos visto y hemos padecido de esto desde muchos sexenios atrás. Muchos gobiernos o integrantes del gobierno se clavan la lana, se llevan el dinero que le debería corresponder a la población, obviamente tipicado en obras y en programas asistenciales. Y le pongo un ejemplo: muchos gobernadores se han ido a la cárcel porque no comprueban las obras que en teoría debieron haber hecho, o que muchas obras son de muy baja calidad, puentes que se caen, carreteras que no funcionan, edificios que son inservibles y que le inyectaron entre comillas los recursos, pero no funcionaron, y entonces ahí tienen que auditarlo. Y en este caso, pues muchos gobiernos de los estados no han comprobado los recursos. Pero le voy a leer lo que nos dijo, lo que nos mandó ayer la Auditoría Superior de la Federación. Mire, en la tercera entrega de la revisión de la cuenta pública del 2021, no le podemos decir del 2022 porque apenas están por entregarla, pero la del 2021 sí, se observó que algo como 61.840 millones de pesos están por aclarar, de los cuales el 61%, que equivalen a 52.211 millones de pesos, corresponde al gasto federalizado, es decir, recursos que el gobierno federal entregó a los estados y o municipios. De acuerdo con los documentos y recibido ayer por la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, las entidades, escuche usted bien, las entidades con mayor observaciones son Michoacán, Durango, Coahuila y Puebla. Son los que no han comprobado su cuenta pública, es decir, lo que se les dio para que invirtieran en sus estados y no han comprobado nada. En tanto que Veracruz tiene un monto observado de algo así de 2.000
696 millones de pesos, de los cuales 438 mil millones pertenecen a gasto federalizado y no ha podido comprobar. Y en contraste, los estados que sí han cumplido, pero que tienen menores observaciones, es decir, los que han sido más aplicados, por decirlo de alguna manera, son Baja California Sur, Guanajuato, Tabasco y Yucatán. Estos son los estados que sí han cumplido o que tienen el menor número de observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación, mientras que los estados anteriores, ahí está. Ahora, mire usted, por ejemplo, cuando el gobierno invierte, por ejemplo, el mismo gobierno federal destina recursos, pues también esta auditoría tiene que verificarlo. Y ahí, según la Auditoría Superior de la Federación, en la refinería Dos Bocas, una obra que se llena el presidente en decir que es la máximo de lo que ha pasado en su sexenio, bueno, pues determinaron observaciones por 384 millones de pesos. Es decir, que mucho de este dinero que se dio no se ha comprobado. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver qué pasa. Con la revisión de las aportaciones al proyecto de la refinería de Dos Bocas, así como la adquisición de bienes y la contratación de servicios, se constató que Pemex destinó 120 millones de pesos a la filial Pemex Transformación Industrial, encargada de la construcción del proyecto, y hasta el momento, pues no ha dicho, acá está lo que tengo que hacer. Pero no es la única obra federal que está en riesgo. Estamos viendo, mire, algunas de las construcciones. La obra del Tren Maya tiene diversas observaciones en la cuenta pública, por lo que el Fondo Nacional de Fomento del Turismo, dinero de donde sacó este proyecto del Tren Maya, deberá aclarar algo así como 1,086,757 millones de pesos. O sea, una lanísima que usted no se imagina, por inversiones físicas para el caso de la construcción de la plataforma y vía correspondiente al tramo 4, que es Izamal, Cancún, en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Así que esta Auditoría Superior de la Federación tiene que también pedirle a Fonatur aclarar algo así como 191 millones de pesos, porque al revisar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a esta mega obra, encontró pagos en exceso y adjudicaciones indebidas de contratos. Hay que decirlo, mire, por ejemplo, ¿qué pasa con Chiapas? Bueno, Chiapas ha entrado en una dinámica de comprobación a medias. Hay que decirlo que hay muchas obras que faltan por ejecutarse, pero ojo, si el recurso que te dan para un año se debe ejercer en ese año y se debe comprobar, obviamente, terminada la obra. No se ha tenido mucha respuesta en esto. Es decir, Chiapas no está tan peor como los estados que les cité arriba, pero también debe y tiene observaciones. Sabemos que en algún momento se tiene que dar a conocer esta comprobación. ¿De qué deriva todo esto? Que el gobernador, presidente municipal que no compruebe el recurso que se le da, se va a la cárcel. Ya sabe usted dónde andaba el de Veracruz, huyendo. Dónde andaba, por ejemplo, el de Yucatán, en algún momento hace algunos años, disfrutando del dinero del pueblo, y después ya a don Mario Villanueva, por ejemplo, ¿se acordará usted? Y a muchos gobernadores que no han dado o no han comprobado los recursos del pueblo. ¿Y por qué es importante que se compruebe? Porque mire, si de por sí, y no se ha acabado con esta cuarta transformación, y lo digo porque nos han dicho los constructores, los industriales, los que prestan servicios a los gobiernos, que el diezmo continúa. Y al haber un diezmo, o sea, un recurso, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues yo, constructor, le doy un diezmo a quien me está dando la obra, pero la obra, pues ese dinero que le tuve que dar, pues voy a tener que pues acoplarme al presupuesto, y por eso a veces las obras no funcionan, no son de calidad y generan
riesgo para la población. ¿Y sabe dónde también es un riesgo y está pasando? Es en los programas asistenciales. Hay muchos jóvenes de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro que en algún momento se les dio un recurso, pero para el siguiente año vieron la forma en que, Pedrito pidió una solicitud, una beca, metemos a Pedrito, falsificamos su firma, pero no le damos el dinero. Y así hay muchos jóvenes, y hay manifestaciones en varios estados, de que la federación directamente a través del programa Bienestar no les ha entregado sus becas, o el de madres solteras, o el de personas con discapacidad, o los adultos mayores, que algunos ya murieron, pues siguen cobrando. Alguien, no los familiares, siguen cobrando ese recurso. Entonces, mire, habrá que poner radar, un microscopio y mucho seso para ver que esos malos funcionarios pues no se queden con el dinero del pueblo, porque el señor presidente lo ha dicho, ¿no? Que se iba a terminar con la impunidad. Pero lo más importante, lo que le cuesta a México entrar en una dinámica del que rasurar los presupuestos, ir repartiendo, y al final es la ley del embudo. De la cantidad de dinero que se tenía, mire, aterriza muy poquito. Y entonces este gobierno sigue siendo, digo, con otras formas y otras prácticas, pero no se ha podido terminar con la eliminación de aprovecharse muchos funcionarios del dinero y del presupuesto que les da el mismo gobierno. Entonces, queremos creer que esta transformación no está funcionando, porque se está repitiendo el patrón. Insisto, no es una generalidad, pero hay muchos estados, y lo dice este órgano fiscalizador, no lo decimos nosotros. Por ejemplo, mire, en DICONSA, la Auditoría Superior de la Federación presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de DICONSA por un monto de 569.840.369 pesos que faltan por justificar. Y le puedo dar otros datos, el caso Segalmex, le podemos dar otros datos que se tienen dichos por la misma federación, por esta Auditoría Superior de la Federación. En conclusión, señores, mire, yo sé, y yo estoy en un comité vecinal. En mi colonia queremos que pavimente, y hay un vocal que se va a encargar de vigilancia. ¿Qué implica esto? Que el constructor llegue, y si la obra dice que debe haber 15 centímetros de concreto hidráulico, se tiene que aplicar los 15 centímetros con varilla de tal determinada. Yo sé que no somos ingenieros, pero hay obras que se ven miserables a la vista sin ser ingenieros o profesionales de la construcción. Digo, en mi calle o en mi colonia todavía no se hace la obra, está por venir. Pero si usted está en un comité vecinal, vea que realmente, y si no, usted no firme, porque a veces llega el constructor y dice, fírmale, ¿no? Oye, pero no tiene las características que marca la obra. Mira, fírmale y te doy una lana, o te pinto tu casa. Pues ahí ya, si usted acepta, ya entró a la corrupción. ¿Y sabe cuál va a ser lo peor? Que la obra en un año o menos, o un poquito más, no va a funcionar. Y hay que exigirle a nuestros presidentes municipales, a nuestros gobernadores, que efectivamente se cumpla con eso. Y le voy a dar un caso. Usted sabe que aquí en Chiapas hay la reconversión de hospitales. Bueno, lo mismo está ocurriendo en otros estados de la República. Me he platicado, y esto de una persona muy seria,
muy comprometida con su actividad, un director del Centro de Salud de Puebla, no de Chiapas, que llegaron, le pusieron disque canceles nuevos, que mobiliario 2 que 3, que nada más se vio que estaba repintado y no era nuevo, y que en la firma donde había que recibir el centro de salud era una millonada, pero que haciendo una cotización de manera independiente como lo hizo este amigo, ni siquiera llegaba al $1,000,000, y la obra estaba algo así como 3 millones y tanto de pesos para que se comprobara ese centro de salud. El director del centro de salud dijo: yo no lo firmo, estoy inconforme. Es que tienes que firmarlo porque llega el gobernador a inaugurarlo, y cómo lo... No, pues no lo voy a firmar porque no cumple con las características. Ah, bueno, está bien. A los 3 días a ese doctor lo mandan y lo cambian de adscripción, es decir, lo cambian a otro centro de salud. Y el que llegó, pues tuvo que firmar, y así se da la corrupción. Entonces pasa en la educación, pasa en el sector salud, pasa en la construcción de obras, de puentes, y por eso a veces los estados no avanzan. Entonces tenemos que ser muy vigilantes como sociedad de que esto ocurra. Y yo sé que usted va a decir: pero es que yo no tengo acceso. Mire, afortunadamente está el IFAI, que usted puede entrar en su computadora, en su teléfono celular, en lugar de entrar al Facebook a ver cómo está la comadre. Entre usted a ver cuál es el presupuesto para la carretera que hay de Tapachula, por ejemplo, Arriaga. No, pues que el mantenimiento está programado tantos millones de pesos. Y usted ve, ¿y dónde está el mantenimiento? Si usted recorre la carretera y nunca se ve que le den mantenimiento. Digo, como ejemplo, ¿no? Y así usted puede enterarse. Pero nos interesa más los chismes de los artistas, de que si Messi tiene o no una lesión en el pie, o que si a Shakira ya con Piqué a ver qué pasa, o de la vida de la comadre que está en otro estado, y no nos metemos a investigar. Y mientras sigamos siendo una población de borregos, pues seremos y no progresaremos. Así que ahí le dejo a usted la reflexión, y discúlpeme los términos, pero pues hasta uno se incluye en esto. Pues que mire, la gente que está ahí, los funcionarios, a veces nos dan a tole con el dedo y nos dicen, no, mira, ya te hice tu iglesia, ya te hice tu parque, ya te hice tu centro de salud. Ajá, pero ¿de qué calidad? Y ojo, porque muchos alcaldes y muchos gobernadores del país están investigando a quién le dan las obras. Hablo de obra pública, no las obras, no, las obras, ¿a quién se lo están dando? Ahí se están haciendo millonarios, y por eso México no avanza. Y que conste que estamos en la cuarta transformación. Hasta aquí termina nuestra editorial, 9 de la mañana con 30 minutos.